Hola amigos de Mega, hoy estamos nuevamente haciendo un análisis de la situación global. Hace rato abandoné el análisis que enfrentaba a nacionalistas con globalistas y más bien lo reemplacé por lo que sería el enfrentamiento entre distintas facciones globalistas. Y quiero explicar este cambio y quiero profundizar un poco sobre esto. Primeramente hay que hablar de la historia del nacionalismo moderno, porque podemos hacer la aclaración que hubo un nacionalismo en la antigüedad en el sentido que distintos pueblos se daban cuenta que eran distintos, se discriminaban entre sí o se aliaban entre sí, pero se daban cuenta que había distintos grupos definidos por cuestiones lingüísticas, religiosas, geográficas, etc. Pero no es el nacionalismo moderno. Podemos rastrear el protonacionalismo moderno al Renacimiento, donde algunos intelectuales ya empiezan a hablar en términos casi nacionalistas, es decir, cuando intelectuales de la actual Alemania hablaban en contra de los intelectuales de Francia, y estos hablaban a su vez en contra de esos alemanes, o intelectuales de la actual Italia, cada uno reconociéndose como herederos del Imperio Romano, diciendo por qué ellos eran realmente los verdaderos herederos de esa gran civilización, etc. Bueno, se iban enfrentando lo que dio origen a cierto nacionalismo étnico alemán, al nacionalismo cívico francés, bueno, y al nacionalismo que buscaba el renacer romano en Italia. Y esto se va replicando en otra zona del mundo mientras se va expandiendo la esfera intelectual europea. Luego de una gran serie de conflictos, revoluciones y guerras, podemos tal vez darle un comienzo al nacionalismo moderno con la Revolución Francesa. Obviamente está la salvedad que seguramente algunos podrán rastrearlo a la Revolución Americana, es decir, a la Guerra de Independencia de Estados Unidos, pero me parece que la Revolución Francesa también es un buen punto. Y esto puede llegar a chocarle a mucha gente, pero hay que decir que el nacionalismo y el liberalismo nacen juntos, y bueno, ambos son ideas de la modernidad. Tanto el nacionalismo es una idea moderna como el liberalismo. Y al principio estaban muy unidos, es decir, el nacionalismo se presuponía que era un nacionalismo liberal, en el cual, bueno, se buscaba la libertad de la nación y a su vez la libertad de esos miembros dentro de esa nación, dentro de ese Estado. El nacionalismo moderno también presupone la existencia de un Estado donde ese pueblo, esa nación puede desenvolverse y buscar su felicidad, su libertad, ser libre, mejor dicho, y utilizar esa libertad para progresar. Están muy unidos esos dos conceptos, esas dos ideas, aunque después se van divorciando cada vez más y bueno, aunque no son incompatibles, hay que decirlo, son totalmente compatibles, aunque fueron cada vez más desviándose cada uno hacia su lado, esas ideas. Hay que entender que el nacionalismo nunca termina de reemplazar al imperialismo que existió durante toda la historia. Es decir, el nacionalismo europeo convivió con el imperialismo europeo, con la construcción de imperios europeos. Entonces, por un lado, muchos países eran nacionalistas, y al mismo tiempo eran imperialistas. Y uno podría decir que el imperialismo es una etapa superior al nacionalismo. Es un nacionalismo hacia afuera, que busca justamente expandir el poder de la nación. Aunque voy a hablar sobre esto dentro de un ratito, porque ya sé que es un término bastante contradictorio. El nacionalismo, como idea, triunfa luego de la Segunda Guerra Mundial. Ese conflicto, que en cierto sentido es una muestra de lo malo del nacionalismo, de lo extremo que puede llegar a ser el nacionalismo, al mismo tiempo da el puntapié para que el nacionalismo como idea se extienda a todo el mundo y empiezan a surgir estados por todo el mundo que eran, bueno, estados que habían sido parte de los grandes imperios europeos. Entonces llega este nuevo orden mundial de naciones independientes, algunas eran comunistas, otras capitalistas liberales, bueno, y otras no alineadas. Pero ese sería como el status quo, nacionalismo para todos. Cada nación tiene derecho a su Estado y dentro de ese Estado tiene su política. Obviamente Occidente, liderado por Estados Unidos, buscaría que fueran más bien liberales y más bien capitalistas, mientras que los que estuvieran en la esfera soviética o China, más bien soviética en esa época, buscarían que fueran comunistas. Pero se presuponía que estaba bien que existían los Estados-nación y eso. Bueno, esto nos lleva a que los Estados-nación se hacen muy fuertes, tanto como idea y como una cuestión de existencia hasta cierto punto. Esto había sido ideado en gran parte, esta idea del nacionalismo universalista o un universalismo nacionalista, por Woodrow Wilson, el presidente de Estados Unidos, que había metido a su país en la Primera Guerra Mundial. Seguramente habría habido más gente y más teóricos que pensaron algo así, pero bueno, lo rastreo a ese presidente específicamente porque después esto va a volver el rol de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este nuevo nacionalismo mundial esconde la existencia del poder real de los nuevos imperios. Es decir, estos nacionalismos del tercer mundo, más específicamente, pero inclusive en el primer mundo, esconden que estaban todos en una esfera o la otra. Si bien había un movimiento de no alineados que intentaron
ser realmente independientes y no subordinarse a las potencias dominantes, esto con el tiempo fue fracasando cada vez más y todos caían bajo la esfera de uno u otro bando, de uno u otro imperio. Y esto en las últimas décadas se hizo cada vez más profundo, es decir, se habla explícitamente para afuera de un nacionalismo. La idea es sí, somos un Estado independiente, con nuestra nación, nuestra cultura, etcétera, etcétera, pero no se reconoce que en realidad, en cierto sentido, es una farsa, ya que no son realmente independientes. La gran mayoría de los estados que existen hoy en día no son realmente independientes, sino que están subordinados al poder del imperio. Hay 3 lugares donde realmente se puede hablar de cierta independencia: Estados Unidos, Rusia y China, que por su poder demográfico, militar, científico, de recursos, etc., varía ese poder en cada potencia, obviamente, uno puede realmente hablar de que son independientes entre sí, son independientes, pueden seguir con su existencia y tomar sus propias decisiones. Pero el resto del mundo realmente no. España no es realmente independiente, Francia tampoco, mucho menos Brasil, Argentina, obviamente los países de África no, los países del sudeste asiático tampoco, y los países de Oceanía tampoco. Todos están subordinados al orden internacional y tienen limitadas opciones. Y alguno podría señalar ejemplos de países nacionalistas o gobiernos nacionalistas. Uno puede decir, no sé, por ejemplo, el gobierno de Hungría, el gobierno de Israel, el gobierno turco. Bueno, hay bastantes ejemplos. El gobierno de Myanmar también, inclusive. Es decir, estados que refuerzan el rol de esa nación, que buscan la homogeneidad cultural, que se oponen a la llegada de grupos extranjeros, etcétera, etcétera. Pero hay que entender que este nacionalismo en muchos casos extremos, de estos lugares, solo puede existir bajo la tutela de alguno de los imperios. Es decir, si vemos estos lugares donde triunfó cierto nacionalismo, y podemos ir a lo que sería la frontera entre el imperialismo ruso y el imperialismo norteamericano. A ver si lo puedo acercar un poquito más. Acá, tenemos bien, se puede ver bien. Bueno, ¿y qué tenemos? Uno podría hablar, bueno, en Ucrania los nacionalistas tuvieron mucho poder, fueron partícipes de la revolución que llevó al poder, bueno, al actual gobierno. Turquía también, Hungría, uno puede decir que es nacionalista, Líbano, Israel, obviamente, Siria. ¿Pero qué nos muestra esto realmente? Nos muestra que estamos en medio acá de 2 imperios. Por un lado, el imperialismo ruso, que tiene su esfera de influencia, y el imperialismo norteamericano, que tiene su propia esfera de influencia. No, lo estoy escribiendo mal. Tiene su propia esfera de influencia por ahí, ¿no? Bueno, me salió espantoso. Bueno, pero se entiende. Voy a poner de vuelta. Bueno, entonces eso es la verdad. Eso es lo que está escondiendo estos supuestos nacionalismos. Israel se puede dar el lujo de ser nacionalista porque es un estado dependiente totalmente de Estados Unidos. Uno inclusive podría compararlo con los estados cruzados que existieron en la Edad Media. Es decir, son proyecciones de poder de Europa y de Estados Unidos. Israel en cierto sentido es eso. De la misma manera que Arabia Saudita puede hacer lo que hace, porque es otro estado dependiente, una satrapía de Estados Unidos. A Arabia Saudita se le permite hacer muchas cosas en cuestión de derechos humanos y políticamente que otros países no. ¿Y por qué es eso? Porque está en esta frontera. Y en esta frontera es donde hay más permiso para llevar políticas más extremas, mientras se pueda servir bien al imperio. De la misma forma uno podría hablar de, bueno, está bien, si bien no es un estado independiente, es una zona independiente, lo que sería Chechenia. Chechenia tiene políticas bastante extremas en cuestiones de moral, en cuestiones de relación de género, etcétera, etcétera, pero puede existir porque el Estado ruso lo permite. De la misma forma que en Ucrania grupos de extrema derecha, grupos que están prohibidos en todo Occidente y que son perseguidos en Estados Unidos, pueden florecer y ser inclusive violentos porque están en función del imperio de Estados Unidos. De la misma forma, Bielorrusia puede tener ese gobierno tan extraño, con la KGB existiendo, pseudo comunista, totalmente estatista, una cuestión bastante extrema para lo que es la economía y política actual en todo el mundo, porque está bajo la tutela del imperio ruso. Es decir, en esta zona no es la normalidad de esos imperios.
Rusia tiene muchísimo menos poder que Estados Unidos, por lo que su poder es más limitado. Entonces su frontera está mucho más cercana a su país mismo. Mientras que Estados Unidos, al ser el bando ganador, tiene su normalidad. La normalidad imperial norteamericana estaría más bien en Europa occidental y central. Esta es la normalidad imperial. Mientras que cuanto más se acerca a la frontera rusa, empieza la anormalidad. Empiezan estos estados sátrapas donde se permiten políticas extremistas, militarismo, etcétera, etcétera. Turquía es un caso especial porque más bien va saltando de imperio a imperio, intenta mantener cierta independencia porque está en esta frontera, pero hay que ser también sinceros. Si Rusia o Estados Unidos le pone un límite, los turcos tienen que frenar. Nada más. Irán está haciendo su propio juego, cayendo bajo la influencia rusa, algo que ellos tampoco querían, pero lo tienen que hacer para protegerse. Y también en cierto sentido es como una contracara de Turquía, para intentar mantener la mayor cantidad de autonomía posible. Ese es el juego imperial actual. Y hay que entender que ese es el... Bueno, para terminar con estos ejemplos, podemos ir a Myanmar, donde también uno puede ver una política de limpieza étnica en Myanmar que pasa totalmente desapercibido, que es permitido. Mientras que en otros lugares del mundo no se puede siquiera hablar mal de algún grupo, en Myanmar se permiten que millones de personas sean expulsadas a la fuerza de sus hogares por ser de otro grupo étnico. ¿Por qué se permite eso? Porque está en la esfera china, lo que le permite hacer eso, que a otros no. La esfera china también está bastante limitada, porque hay que entender, allá en Japón empieza la esfera norteamericana, Filipinas, está ahí. Ya bueno, la cuestión del sudeste asiático es una cuestión distinta, ¿no? Ya es otra cosa. Entonces, al estar bajo la tutela china, pueden llevar a cabo estas cuestiones. Ya, si nos vamos a un lugar más alejado, más dentro de la normalidad imperial, por ejemplo, América Latina, vamos a hablar de otra zona imperial, es evidente que no se permiten esas cosas. Si hubiera una política similar a lo que hay en Ucrania, Israel o Myanmar, en algún país latinoamericano, caería con todo el poder del imperio para ordenar nuevamente la situación. Esa es la triste realidad, o no, cada uno puede tener su interpretación, pero es la realidad de la situación. Estamos tal vez en la lucha final, en el imperialismo final, la lucha de los tres imperios. El imperio norteamericano, el imperio ruso y el imperio chino. Los rusos y los chinos se dan cuenta que no tienen el poder suficiente, entonces a veces se alían, buscan vasos de comunicación, buscan nuevos métodos económicos de intercambio para hacerle contrapeso al imperialismo norteamericano. El imperialismo norteamericano, tengo que decirlo, no es nacionalismo norteamericano, porque dentro de Estados Unidos mismo no está muy bien visto el nacionalismo extremo y a veces ni siquiera el nacionalismo moderado. Pero lo que subyace ahí nuevamente es esa idea imperialista. Y el imperialismo que tiene su sede en Estados Unidos busca este mundo liberal, capitalista, y es lo que impone dentro de la metrópoli, dentro de lo que sería su propio territorio y en los territorios imperiales más fuertes. Mientras que en las zonas frontera se da la libertad de hacer lo que sea necesario para achicar el poder de su rival. Así que bueno, como dije previamente, estamos viendo la lucha final por la hegemonía, porque la lucha imperial final sería para ver quién es el que tiene el dominio global. Lo que fue la idea de la nueva ruta de la seda, impulsada por China, que quería abrir rutas comerciales por Asia Central, que quería ir inclusive por puertos hacia África, que quería llegar, bueno, inclusive tuvo tratos con Italia. Es una idea de expandir el imperialismo chino, el imperialismo, el globalismo a la China. Pero es una idea bastante ofensiva, pero necesaria. China necesariamente tiene que expandirse, porque si no se va a ver cada vez más acorralada por este imperialismo occidental norteamericano. Así que habrá que ver en las próximas décadas, tal vez siglos, cuál de estos imperios se impone y finalmente vemos un orden global unificado. ¿Es este el único futuro posible? Obviamente no. No hay nada escrito en piedra, todo puede cambiar, puede haber hechos que uno no pueda ver, que no lo entienda en el momento, puede haber hechos inesperados, pero creo que un buen consejo para los nacionalistas, porque yo de hecho apoyo bastante el nacionalismo, apoyo que cada nación tenga su país, apoyo que cada nación pueda mantenerse y pueda mantener sus tradiciones y pueda evolucionar libremente. Pero hay que entender que ese no es el mundo en el cual vivimos
Y hay que entender que realmente hoy hay que plantearlo de otra forma. Por eso siempre digo hay que plantearlo desde el punto de vista mundial. Cualquier idea, cualquier movimiento, cualquier cosa que uno quiera proyectar para su propio país, tiene que proyectarlo indefectiblemente a una escala global, porque si no, directamente no tiene ninguna posibilidad de existir durante mucho tiempo o triunfar. Así que bueno, esperemos que, sea desde el nacionalismo, sea desde otras posturas políticas, puedan surgir nuevas ideas para hacer que este mundo vaya a algo mejor y no meramente a este fin de la historia capitalista que, desde mi humilde punto de vista, creo que puede ser muy negativo para el desarrollo de la humanidad. Pero bueno, esto fue simplemente un análisis y una de las posibles visiones que hay sobre la realidad mundial. Espero que les haya gustado y nos vemos pronto en el próximo video. Gracias a todos los que apoyan al canal y gracias a los que apoyan al canal en Patreon. Pongan sus comentarios debajo, qué es lo que creen sobre lo que dije, sobre estas historias, sobre este análisis y quién creen que va a ser el gran ganador por la lucha de la globalización. Bueno, gracias nuevamente y saludos a todos.